Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Carolina Osorio, soy del paralelo 1 y en este video les vamos a explicar sobre los modos de extinguir las obligaciones conforme lo establece nuestro Código Civil. Para iniciar este video vamos a explicar lo que es la obligación. En sí, la obligación es un vínculo de derecho por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa, es decir, se crea un vínculo entre el deudor y la necesidad de hacer algo a favor del acreedor. En este tipo de vínculo existen elementos constitutivos que no pueden faltar, como es el acreedor, el deudor y el objeto y la cosa debida. Al acreedor se le conoce como el sujeto activo de la obligación, pues él tiene la facultad de exigir algo de la otra persona. Por lo contrario, al deudor es el sujeto pasivo de la obligación, es el que está colocando en la necesidad de dar. Por ejemplo, en el caso de que Juan preste dinero a Pedro, pues Juan es el acreedor y Pedro es el deudor, quien debe pagar la deuda para extinguir la obligación. Finalmente tenemos la cosa debida, objeto de la obligación, que es aquello que el acreedor tiene derecho a exigir. En este sentido, en el ejemplo citado, una vez que Pedro realice el pago a Juan de la deuda, pues él tendrá la obligación de exigir o el derecho a exigir que se condene, que se cancele ya la obligación, se extinga la obligación, pues ya no tendría deuda con Juan. Es así que en nuestro Código Civil establece 10 formas o modos de extinguir las obligaciones. Conforme el artículo 1583, los modos de extinguir las obligaciones se clasifican en satisfactorios y no satisfactorios. Así, los satisfactorios siendo estos que con la extinción de la obligación producen la satisfacción del interés del acreedor, por ejemplo, el pago de una deuda. Y los no satisfactorios son aquellos modos que extinguen la relación sin que el crédito quede satisfecho, por ejemplo, la novación, la remisión, la pérdida de la cosa que se debe. Tenemos 11 modos de extinguirse las obligaciones. El primero es por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Este modo es el acuerdo por el cual las partes deciden de mutuo dar por terminada la obligación y con ello liberar al deudor de la contraprestación. Para tener un claro ejemplo de esto, tomemos otro modo de extinguir la obligación es la pérdida de la cosa que se debe. Es decir, las obligaciones podemos decir que si la cosa que se debe se pierde o desaparece sin hecho o culpa del deudor, la obligación se extingue y el deudor queda libre de su compromiso. Para ejemplificar este modo de obligación, ponemos el siguiente ejemplo. Juan debe entregar un carro de ciertas características a Pedro. Sin embargo, un mes antes de su entrega, este se incendia. Pues en este caso se extingue la obligación, pues fue un caso fortuito. Otro aspecto es la declaración de nulidad o por la rescisión. En nuestro Código Civil es nulo todo acto o contrato que, a falta alguno de los requisitos que la ley prescribe por el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes de la nulidad, puede ser absoluto o relativo. Para poner un ejemplo claro, digamos que Juan hizo un contrato de compra y venta con Pedro, pero Juan era menor de edad, por lo cual no es una persona habilitante para este tipo de actos jurídicos y quedará nulo el contrato realizado de compra y venta. Tenemos por el evento de condición resolutiva. Es un modo de extinguir las obligaciones. La mayoría de autores, tanto antiguos como modernos, están de acuerdo en que la obligación resolutiva no es una verdadera modalidad de la obligación. Por el contrario, dícense que la obligación en aquellos términos se ha contraído pura y simple. En la condición resolutiva siempre hay un acontecimiento futuro e incierto, del cual se hace depender la duración de un derecho. Quiere decir que aun cuando el derecho ya ha nacido, aun cuando se produzcan sus efectos, si el acontecimiento futuro e incierto se lleva a cabo, las obligaciones se extinguen y las cosas quedan tal como al principio o como inicialmente antes de contraer dichas obligaciones. Por ejemplo, para
especificar para entender de mejor manera. El padre de Ana le va a regalar un carro siempre y cuando ella termine su carrera dentro de un año. Como vemos, está existiendo una obligación por parte del deudor en terminar la carrera dentro de un año. Es un hecho que a futuro puede suceder o no, para él exigir o Ana exigir la entrega del carro. Y finalmente tenemos la prescripción, también, que es un modo de distinguir una obligación. Pues establece el plazo de prescripción de la acción de cobro, la obligación y la acción de cobro